Dios les bendiga, varones. Estamos una vez más, pues aquí mi hermano Juan y un servidor. Pues nos toca ahora compartir con ustedes una pequeña reflexión, ¿sí? Pero esta también pues va a estar como una manera, una conversación con mi hermano. Y pues primeramente, ¿qué les parece si oramos primeramente y ahorita nos presentamos? Amén. Ahí donde estamos, cierren sus ojos y vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Padre Santo, Señor, sí, te damos gracias porque tú nos has permitido hasta este momento. Toma nuestras vidas, Santo, toma control, Señor, de lo que vayamos a hablar, Señor. Toma, Señor, Padre Santo, nuestras vidas, Señor, y prepara los corazones de cada varón, Señor, de cada hermano o hermana que nos escuche, Señor, en esta hora. Tú tomas, Señor, nuestras vidas y toma sus vidas, Padre Santo, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermano, ¿qué le parece si pues nos da un saludo? A mí me da mucho gusto que esté conmigo. Hace tiempo que no nos mirábamos, prácticamente desde el retiro. Desde el retiro no nos mirábamos y pues gracias a Dios aquí está nuestro hermano y pues vamos a tratar de gozarnos junto con ustedes. Amén. Pues Dios les bendiga, varones. Es un deleite estar aquí, un privilegio que nuestro hermano Rodolfo nos haya invitado para esta pequeña reflexión que el Señor va a ministrar sus corazones. Yo sé que el Señor es fiel y es bueno y Él no se equivoca. Y como dice el hermano, extrañamos las reuniones de varones, congregarnos unánimes, extraño esas reuniones, extraño estar en casa adorando a Dios y es un deleite, un placer estar aquí el día de hoy para compartirles y hablarles de nuestro Señor, de lo que ha estado haciendo en nuestras vidas, y le doy gracias por la vida de mi hermano Rodolfo, que pues el Señor le puso en su corazón, a elegirme el día de hoy y que el Señor fluya y que el Espíritu Santo tome el control el día de hoy para que ustedes, sus vidas sean edificadas a través de lo que vamos a exponer el día de hoy. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok, varones, miren, el tema, pues la dinámica que vamos a hacer es que pues vamos a hablar un poquito de la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Pero he invitado a mi hermano para que nuestro hermano comparta con nosotros algunas de sus experiencias que ha tenido durante este tiempo, ¿sí? Cómo ha estado, cómo se ha sentido, cómo ha estado su familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues para esto pues vamos a comenzar, varón. Mira, dice la primera pregunta que quisiera hacerte, que pues en palabras generales me pudieras contestar, dice, de acuerdo a lo que se está generando ahorita en esta situación que nos encontramos, toda la raza humana, porque esta es una pandemia, el coronavirus o el COVID-19, ¿sí? ¿Qué cambios llevó esto en general, que nos pudieras decir, en tu vida? O sea, no sé, tu vida, en tu trabajo, en tu vida espiritual, o sea, así rápidamente, ¿qué nos podías compartir de qué cambios hubo desde que comenzó esto? Pues yo creo que, varones, ha habido muchos cambios, ¿verdad? Tanto como el estar en casa con nuestros hijos, también ha sido de bendición, pero sí ha sido un poco preocupante en la manera de nuestro trabajo, pues muchas áreas menguaron ahí, ¿verdad? Muchas áreas, la finanza, el estar con tus hijos en casa, ni siquiera poder salir a un parque a jugar con ellos, tantas actividades que pues hacíamos juntos, ¿verdad? Ir al mercado, pues sí hubo bastantes áreas en las que hemos estado frustrados un poco, ¿verdad? El simplemente hecho de saludar a una persona, abrazarla, bendecirla, hay un rechazo, muchas veces personas que, y como dijo nuestro pastor, o sea, tenemos que aprender a tolerar eso y no juzgar, ¿verdad? Porque ellos se están protegiendo por medio de esto, ¿verdad? Y respetando las reglas, el cubrebocas, tantas cosas, ni siquiera poder entrar a un Oxxo porque te prohíben la entrada si no traes un cubrebocas, todas esas cosas que, pues son cosas que para nosotros es impactante, porque en mi vida, es la primera vez en mi vida que he pasado esta circunstancia y sí, creo que pues sí, nos movió un poco. Yo creo que sí, yo creo que a la mayoría, ¿verdad? Que nos llegamos a estar en casa, pues sí fue algo
diferente, ¿no? Como cristiano, varón, ¿qué cambios trajo a tu vida? ¿Tú crees que como cristiano realmente seguir las órdenes del gobierno fue correcto o no es correcto? O sea, el quedarte en casa, tu sana distancia, tu cubrebocas, el cuidarte. O sea, como cristiano, ¿tú crees que eso estuvo bien o estuvo exagerado o estuvo mal? ¿Qué piensas de eso? No, yo creo que al contrario, o sea, estuvo muy bien por parte del gobierno, ¿verdad? Porque esto es real, esto no es una farsa, o sea, sabemos que esto es real y al contrario, pues tenemos que, como siervo de Dios, obedecer, ¿verdad?, a nuestras autoridades, pero también creo que, pues sí ha sido muy excesivas, pero para el bien de nosotros, ¿verdad? Y sabemos que, por mi parte, pues yo extraño ir a las calles, ir a nuestros ministerios de la congregación que íbamos, ¿verdad?, la gran comisión, muchos ministerios que salíamos a las calles, pues extrañamos todo esto, extrañamos ir y bendecir a la gente y pues tenemos que ser obedientes, sujetarnos tanto como al gobierno y tanto como nuestro pastor aquí en la congregación, porque tenemos que obedecer. En la obediencia, dice la palabra que hay bendición, entonces Así el es. Señor nos manda, dice que nos sujetemos a nuestros amos terrenales y creo que el Señor es fiel. Detrás de todo esto viene algo Sí, maravilloso. Amén, así es efectivamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir porque la Escritura nos habla que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros Amén. gobernantes, ¿no? Por ese lado, ¿verdad? Los que están arriba de nosotros. Así es. Y otra pregunta. Al quedarte en casa, platícame, así rápidamente, ¿qué empezó a ver? Porque dicen por ahí, ¿verdad?, que a mí lo platicó el primo de un amigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Que pues a lo mejor más tele, más películas, que más teléfono, que el Facebook, que el WhatsApp, que muchas redes sociales, no sé, acostarte más tarde, levantarte, y levantarte más tarde, no sé, inclusive a lo mejor aprendiste a cocinar, o no sé, en fin, son tantas cosas. De todo esto, ¿a ti qué te sucedió? ¿Qué nos podías platicar? Pues yo creo que en todo esto el Señor se ha glorificado, hermanos. Créanme, varones, que Dios es maravilloso, Dios es grande, porque ahora el ministerio que Dios me ha mostrado, que es nuestra familia, estar en familia, orando, clamando a Dios. Tuve unas experiencias, pues sí, ¿verdad? También sí hubo más tele, sí, claro, que con nuestros hijos viendo caricaturas y todas estas cosas, pero a mí tuve una experiencia tremenda en estos meses. Quiero darles testimonio acerca de mi vida, de cómo el Señor me hizo entender que en este tiempo tenemos que estar clamando más y más por la presencia de Dios, porque yo tuve un accidente, no sé si muchos varones sepan, ¿verdad? Tuve un accidente tremendo, casi perdí a mi dedo, pero la mano del Señor fue fiel, Él mandó sus ángeles, ¿verdad? Y en una circunstancia tremenda, porque tomé una mala decisión en dejar mi trabajo por irme a otro mejor, supuestamente, pero a veces tomamos malas decisiones, pero el Señor, sin embargo, se glorifica, porque cuando tuve este accidente no tenía seguro, no tenía el seguro médico en la clínica 25 y yo ya lo sabía, y entonces yo me impacté cuando miré mi dedo todo destrozado. Entonces mi hermano Bernabé, mi esposa, fuimos a la 25 y íbamos orando. Yo le dije a Berna: hermano, póngase a orar, póngase a clamar a Dios, porque no tengo seguro y no sé qué vaya a pasar. Y yo le decía al Señor ahí, le decía: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, en estas circunstancias donde hay escasez, donde Señor, está la cosa tremenda, no hay trabajo. Y Señor, apenas me estaba acoplando en este trabajo y yo no entendía el propósito del Señor, ¿verdad? Al contrario, yo le decía: Señor, pues ayúdame, abre puertas. Y el Señor se glorificó, hermanos. El Señor hizo el milagro maravillosamente, porque llegué a la 25 y no me atendieron porque no tenía seguro. No me atendieron, pero de ahí me mandaron al ISSSTE, y ahí en el ISSSTE el Señor se glorificó porque me recibieron
Me atendieron, me hicieron radiografía y todo, y no me cobraron ni un 5. A fin de cuentas, me operaron mi dedo y el Señor hizo un milagro, porque el doctor que me operó me dijo: te acabas de ahorrar más de 10,000 pesos. Yo no sé por qué, dice, pero te tenía que operar. Yo te tenía que operar, entonces fue la mano de Dios, hermanos. Amén. Y ahí quiero testificar de esto, porque ahí conocí a una mujer, una sierva de Dios, que Dios la puso ahí. Estábamos yo y ella solos, y yo estaba tarareando una alabanza que es la de: yo danzo en el río de Dios. Y yo estaba cantando, tarareando esa alabanza en mi corazón, cuando todavía mi dedo destrozado. Y esta mujer me voltea a ver y me dice: oye, ¿tú eres cristiano? Me dijo, ¿tú eres cristiano? Y me dice, y yo le respondo: sí, amo al Señor con todo mi corazón. Pues alabado sea Dios, me dijo esta mujer, me dijo: bendito sea el nombre del Señor, porque yo también. Y me gocé, nos gozamos, empezamos a tener un diálogo, y me impactó cuando ella dijo: mira, ¿sabes qué? Tú eres un cristiano de los buenos, porque déjame decirte que yo tengo un don, dice, porque el Señor me ha dado ese don. Así me dijo, y no es mentira, hermanos, no es para que yo vanagloriarme, pero así me dijo esta mujer. Me dijo: hay cristianos buenos y hay cristianos malos, y el Espíritu me dice que tú eres uno de los cristianos buenos. Y le dije: pues bendito sea Dios. Le dije: si eso le hace sentir el Espíritu, pues yo me gozo en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ella me dio testimonio de que sus devocionales son de las 3 de la mañana a 10 de la mañana, orando, leyendo la palabra de Dios, yo me impacté, hermanos. Mi corazón se quebrantó y le dije: Señor, perdóname, porque en realidad no hacemos muchas veces lo que tú quieres que hagamos, y el buscarte, el adorarte, el bendecirte. Entonces yo quiero darles este mensaje, porque cuando escuché eso, desde ahí yo empecé a hacer devocionales de oración en mi casa. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 o 10 de la noche estamos clamando a Dios, y he mirado la mano de Dios, maravillosamente. Ok, pues sí es cierto, varón, estos cambios, que nosotros empezamos a tener, en base a lo que acabas tú de platicarnos, ¿qué sucede? Cuando empezó esto, empezamos a tener, por eso te comentaba, más tele, no sé, más teléfono, más redes sociales, y de alguna manera esto empezó a menguar en nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó a haber menos Biblia, empezó a haber menos estudio de la palabra, quizás menos oración. Porque las circunstancias nos hacían desvelarnos, dormir más tiempo, levantarnos más tarde, no sé, o sea, cambió nuestra rutina, cambió nuestra normalidad que nosotros teníamos. De acuerdo a lo que tú acabas de decir, o sea, es cierto, o sea, tú viste y te impactó lo que esta mujer te dijo. Amén. ¿Sí? Te impactó, ¿por qué? Porque precisamente eso cambió nuestras rutinas, cambió la manera de que nosotros debemos de dirigirnos en nuestra vida cristiana, porque tal vez ya no nos reuníamos y ya no había alguien que nos estuviera diciendo qué es lo que teníamos que hacer, que es cuando venimos a la casa de Dios, el pastor, los líderes, en las reuniones, en todas partes, pues nos dan indicaciones, nos dan palabra y nos dicen: esto es lo que tienes que hacer todos los días, esto es lo que tienes, y nos van ilustrando y nos van llevando como un rebaño, como un pastor que guía a sus ovejas por buenos pastos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahora que estábamos sueltos, pues cada quien andaba brincando por donde podía, ¿no? En la llanura, ¿no? Y buscando lo que podía y lo que tenía. Pero te encontraste con alguien que pues te cambió un poquito la manera de ver y todo esto. Ok, la siguiente pregunta. Aquí eso entra un poco en la economía. Ya entraste un poquito acerca de eso. Amén. Pero tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué opinas? ¿Cuál fue tu caso? Ya hablaste de que pues tomaste una mala decisión, cambiaste de trabajo y todo, sí, pero en base a eso, ¿qué pasó? ¿Te faltó la comida? ¿Bajó el gasto? ¿Se reflejó, no sé, el estrés en tu vida? Cuando de repente llegó que había que pagar la luz, el agua, o en la situación de que de repente a lo mejor como esposo, como papá, como hijo, no sé, o sea,
¿Cuál fue tu reacción en cuanto a esto? ¿Sí? Platícanos un poquito más, concentrado a lo que nos acabas de decir de tu trabajo, así nada más, pero en base a esto. Amén, hermano. Pues sí, como te comentaba, sí golpeó mi economía. Yo estaba un poco estresado, por eso cambié este trabajo, como te comentaba, y por buscar más dinero para llevar a la casa, ¿va? Los alimentos y todas estas cosas. Pero lo más importante que yo entendí, que dejé de hacer algo que hay una promesa en la Biblia, y era un área donde yo no fallaba a Dios, donde yo siempre era constante y con gozo, con alegría, ¿va? Llevar nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor. Y como dices, pues ya no estamos en la iglesia, no estamos líderes, qué hacer, cómo hacerlo. Y yo caí en este juego del enemigo, ¿va? Esta acechanza que, pues no sé, yo dejé de traer mis diezmos cuando yo sabía que tenía que traerlos a la iglesia. Y se me hizo fácil. Dije, Señor, pues no hay congregación. Dije, ¿sabes qué, Señor? Pues vamos a agarrar un break. Pero qué curiosito, porque el Señor el Señor me recordó que no debe ser así. Y usó una sierva, otra vez nuevamente usó una mujer, para recordarme que yo tenía que traer, aún así, en estas circunstancias, aún así, en estos momentos difíciles, tenemos que serle fiel a Dios, hermanos. Varones, escuchen lo que les estoy diciendo, porque en la obediencia el Señor se glorifica, el Señor nos bendice. Entonces, por medio de unas reuniones que nos reuníamos los sábados con mi primo, invité a Jackie. ¿Cuántos varones yo sé que la conocen? A una hermanita que viene conmigo del Roble, que no tiene una pierna. Entonces, en unos momentos de estos, reuniones que teníamos, taladró mi corazón cuando ella dijo, híjole, el lunes tengo que llevar mis diezmos a la iglesia. Y miré a esta mujer y me sorprendí, dije, Señor, sus diezmos, pues ella no trabaja. ¿Cómo va a llevar sus diezmos si ella no trabaja? Y me acordé de la mujer cuando, que dice que Jesús estaba en el templo y entró una mujer y dio lo único que tenía. Y se me afiguró esa mujer. Y Jesús no detuvo a esa mujer, al contrario, dejó que fuera a dar lo que ella tenía, porque Dios es fiel y bendice a su pueblo. Entonces, taladró mi corazón y entendí el mensaje del Señor, porque me la envió. Y lo que hice fue empezar. Me acuerdo que cuando me pasó este accidente, en el trabajo el patrón no respondió. Nomás me dio esa semana y 2,000 pesos me dio, me acuerdo. Y yo sabía que para la otra semana él ya no iba a responder. Entonces dije, Señor, bueno, pues voy a empezar bien. Voy a empezar como tú quieres que lo haga. Y aparté ese diezmo para la casa del Señor. Y el lunes vine y me postré aquí en oración, porque por si saben, varones, todos los días hay oración, por si quieren venir. Entonces me postré y le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname, porque tú sabes que en esta área yo no te fallaba, y yo te pido perdón, Señor, y aquí están tus diezmos. Y eran los únicos 200 pesos, hermano. No tenía trabajo. Y yo le creí a Dios, le creí al Señor, le creí en su promesa que dice en Malaquías 10:10, dice, traer los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa, o sea, en su casa, en la casa de Dios. Y luego dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y echaré fuera al devorador. Y creí en esa promesa. Y de repente al día siguiente el Espíritu Santo empezó a moverse bien tremendo y mandó un hermano de la congregación, mi hermano Antonio, me marcó y me dijo, hermano Juan, está en su casa, ¿cómo sigue su mano? Porque una semana antes él me había llevado despensas para el Roble. No sé si supieron, varones, que ellos anduvieron dando despensas en varias colonias y a una de las colonias que le tocó fue al Roble. Y el hermano Antonio nos llevó como 15 despensas y ahí las repartimos en el Roble y fue una bendición. Ahí oramos por un varón, se quebrantó, algo maravilloso. Entonces, a los 2 días, pasó 3 días, se me hace que pasaron, y el hermano me marca, ya sabía lo de mi mano. Y me marca el hermano y me dice, hermano Juan va a estar en su casa. Y yo le digo, sí, hermano.
ok, me dice, no se vaya a ir porque yo voy a ir a su casa. Y dije, ok, pues sea bienvenido. Y cuando llega el hermano me quedé sorprendido, varones, porque vi la respuesta de Dios. Vi que cuando obedecemos a Dios, Dios responde y Él no se queda con nada, siervo. Amén, amén. Así que, déjame decirte, obedece la voluntad del Señor. Sí, si has dejado esta área, por favor, te digo, trae lo que es del Señor. El Señor dijo, lo de Dios para Dios y lo del César al César. Así que, hermanos, hay que obedecer su palabra. En medio de las circunstancias que te encuentras, estés como estés, Dios no te va a abandonar. Este hermano llegó en su carro lleno de despensa, un mandado increíble que hasta ahorita no se me ha acabado. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, hasta amén, ahorita gracias. no se ha acabado. Y todavía me dio una finanza, me dijo, hermano, este es de parte de Jesucristo, porque Dios me dijo que tenía que traérselo. Entonces ahí vi la mano de Dios, hermanos. Cuando obedecemos y clamamos a Dios y empezamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, el Señor responde, varones. Así que si estás pasando una adversidad, si estás pasando dificultades, simplemente clama a Dios. Haz tu devocional con tu casa, tus hijos, tu esposa, y el Señor se va a glorificar. Porque lo estoy mirando ahora, desde que esa mujer me dijo, mis devocionales son de tal hora, me impactó y yo empecé a hacerlo, hermanos. Fue como un llamado del Señor, clama a mí porque es necesario. Es necesario, o sea, como dice el hermano, estábamos cayendo en una rutina, ¿verdad? Y yo extrañaba la palabra de Dios, pero nosotros tenemos la palabra aquí, hermanos. Aquí está la palabra, o sea, somos libres de leerla, de escudriñarla, y es una bendición. Porque ahora en el Roble nos estamos gozando, mi esposa, mis hijos, me gozo cuando estamos orando y mi hijo más grandecito, Junior, se quebranta, lo toca el Espíritu de Dios y eso no tiene palabras, hermanos, o sea, y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Antonio, que el Señor lo mandó un día antes de que llegara mi hermano Antonio. Eso fue el martes, yo el lunes traje los diezmos. Un día antes, o sea, el día después, el martes, el hermano Antonio me llevó, ya me acordé, me llevó la despensa el miércoles. Y un día antes, un varón, que o sea, trabajamos juntos, él me miró y supo lo de mi mano. Eso, él me miró el lunes. Y al día siguiente, nosotros estábamos orando, estábamos en la casa en el tiempo de oración, porque empezamos a las 6:30. Estábamos clamando a Dios, de repente llega este joven con una caja llena de frutas, verduras, y me da la caja y me dice, tome, varón, me dice, esto me puso el Señor. Él no es cristiano, fíjese cómo Dios responde. Y me dijo, varón, ahí está. Y todavía agarró y sacó de su cartera y me dio 500 pesos, me dijo, tome, varón, esto se lo da, el Señor me puso esto en mi corazón. Entonces allí miro la mano de Dios. Me sorprende el Señor, a mí me sorprendió y no cabe duda que Dios es real y es verdadero, hermanos. Y le doy gracias, ¿verdad?, por este tiempo. Amén. Gracias a Amén. Dios. Así es. Gracias a Dios. Es cierto, varón. Es cierto. Y doy gracias a Dios porque yo sé y sentimos la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros. Amén. ¿Sí? Y yo creo que en este caso te acordaste de que eras cristiano. Amén. Dios te mandó a alguien que te acordaras de que eras cristiano y que Dios tenías que mismo, confiar amén. en Dios porque Él era tu proveedor, tu ayudador y etcétera. O sea, Él puso para los 10,000 pesos de tu mano. Amén. O sea, Él puso todo lo que necesitabas. ¿Sí? Así es. De igual manera, o sea, yo doy gracias a Dios por el ministerio en el que trabajo. Sí, en verdad, también nos quedamos, pues ahorita no estamos trabajando, pero pues sí nos dijeron, bueno, les vamos a tener que bajar el sueldo. Y pues la verdad, yo platicando con el líder y le dije, no me va a alcanzar, yo necesito más. Quisiera, que no me vaya a ocasionar algún problema el hecho de que me veas trabajando afuera en tiempo de que a lo mejor necesito quedarme en casa. Pero igual yo se lo dije al Señor. Le platiqué a mi esposa y los dos nos doblamos rodilla y le dijimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Amén. Y ¿saben qué les puedo decir? Que Amén. hasta este momento, yo no he dejado de trabajar. Bendito. O sea, en otras partes he trabajado y puedo decirles que mi sueldo se ha completado. Lo que yo percibía, lo que yo necesitaba, Dios sabe qué es lo que necesito y Él es el que ha sido mi proveedor.
¿sí? Ha sido mi proveedor y Él ha sido el que siempre, así como al varón, o sea, realmente es el que nos ha sustentado, ¿sí? Pero todo esto, este es un proceso que hemos visto y lo hemos vivido, como Él, como yo, como ustedes lo están viviendo, como cada uno de nosotros lo estamos viviendo. A lo mejor ustedes tienen algo similar o parecido, y si no, es tiempo de que así como a Él, así como a mí, así como a otros varones, escuches la voz de Dios, escuches la voz del Espíritu Santo que nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces todo esto que estamos ahorita pasando es un proceso, es un cambio, ¿sí? Pero ahorita en la actualidad, en este día, ¿sí? Siguen los cambios, hay otra etapa, y esa etapa, ¿sí? Es el nuevo plan que está poniendo el gobierno y que están poniendo las autoridades de salud, ¿sí? Es una nueva estrategia que la han denominado la nueva normalidad, ¿sí? Y esto de la nueva normalidad, pues realmente en grandes rasgos, pues yo creo que conocemos lo que él hablaba y lo que vemos, ¿no? O sea, en grandes rasgos, realmente la nueva normalidad es que nos cuidemos. Esa es la nueva normalidad. Cuídate más de lo que a lo mejor te cuidabas, o si no te cuidabas, cuídate. ¿Por qué? Porque empiezas a tener tu sana distancia, tu cubrebocas, lavándote constantemente, o sea, en fin, te están diciendo cuídate. Esa es la nueva normalidad. O sea, sí, no nos vamos a poner a hablar de política y de los puntos y de los objetivos y de todo lo que encierra todo esto, porque la nueva normalidad va desde lo económico hasta lo político. Pero lo importante es que inclusive los políticos dicen: quédate en casa, cuídate, lava las manos, usa tu cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú no eras cristiano, varón, ¿cómo era tu vida normalmente? ¿Cómo era tu vida así? Que no quiero que me expliques todo lo que pasabas, de todo lo que hacías, pero así, ¿cómo vivías? Platícame un día, no sé, X, cuando tú todavía no aceptabas a Cristo en tu corazón. Amén, hermano. Pues cuando no era cristiano, yo creo que fue una etapa donde tremenda, no había respeto a Dios ni respeto a hombre. Pues ya sabrás, mi vida era un desastre, mi vida era totalmente un desastre. Pero de ese desastre Dios hizo algo maravilloso. Y pues, ¿qué te puedo decir? Era una vida triste, una vida donde no había paz, donde no había gozo, donde no había tranquilidad, haciendo maldad, iniquidad y pecado. Y más sin embargo, la mano de Dios ahí estaba, aunque yo no la veía, yo ni lo conocía, ni sabía nada de él, es más, ni creía en él. Pero ahora me maravillo porque veo su poder, veo su grandeza, veo su misericordia, ahora que me rescató del muladar, ¿verdad? De lo más vil y menospreciado. Levantó Dios para avergonzar al sabio, dice su palabra, y yo creo que su palabra es fiel y verdadera, porque de ahí nos rescató el Señor, de ahí venimos, de ese mundo perverso, y lo veo en mi colonia a diario, todos los días, y creo que, pues, respecto a mi vida pasada a la de ahora, creo que es muy, pero muy diferente. Sí, amén, varón. Entonces, cuando tú todavía no conocías al Señor, pues andabas en la calle, en la vagancia, a lo mejor hablando cosas que no debías de hablar. Así o es. sea, ¿por qué hablo y por qué comento todo esto? Porque es importante que nosotros recordemos, de alguna manera, nada más recordemos, ¿sí?, estas situaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón? Tu vida cambia totalmente. Sí, amén. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, te empiezas tu vida a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza uno a pedir que Dios nos lave en su sangre preciosa, que la sangre de Cristo nos lave, que nos purifique, ¿sí? Que ya no hablemos, ya no andemos diciendo cosas que no deberíamos de hacer, que realmente nosotros empezamos a tomar distancia de la gente con la que andábamos antes.
Y la gente nos empieza a señalar y nos empieza a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Ya te hiciste brother y puras de esas, ¿no? Pero precisamente, en base a eso, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito y hablar acerca de la sana distancia, lo que nos lleva, les puedo decir, ¿sí?, que realmente cuando nosotros conocimos a Cristo por primera vez y aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empezó Él a lavarnos, empezó Él a cambiarnos, porque realmente nosotros no podíamos cambiar por sí solos, pero empezamos a hacer caso de lo que nos decían, de que lo que nos decía la palabra nos decía que ya de nuestra boca no hablara cosas ociosas, que ya no anduviéramos haciendo cosas que no deberíamos de hacer, o sea, todas esas situaciones. Entonces podemos decir que la nueva normalidad, nosotros como cristianos, ya la teníamos. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Amén. La primera vez que aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú empezaste a vivir la nueva normalidad. Que el mundo no se había dado cuenta, que a lo mejor tú no la llamabas así, pero ¿por qué? Porque tu vida normal, por eso le pregunté al varón, dime cuál era una rutina normal. Ahora tu rutina normal cambió, y tu rutina normal dejó de ser otra, ya tu rutina ya no era la misma, ¿sí? Ya empezabas a ir todos los días a la casa de tu padre, te quedabas en casa de tu padre, empezabas a todos los días pedirle que te lavara, que te purificara. Ahora te tienes que lavar las manos constantemente, tienes que usar cubrebocas, y él te tapaba la boca cuando decía, tienes que callar, no digas nada. Y cuando decía, tienes que hablar, tenías que hablar, y hablabas. Así era realmente. ¿Sí? Todos nosotros podemos llamarle entonces que esta nueva normalidad, podemos llamarle la normalidad del cristiano. Y de eso precisamente, de lo que el hermano nos ha estado compartiendo y diciendo, todos nosotros tenemos que darnos cuenta realmente en este momento que nosotros somos hijos de luz, porque Él es luz, porque en Él no hay oscuridad, ¿sí? ¿Y qué les parece si para esto, pues varón, ahorita nos vas a ayudar con la palabra, ¿sí? Ok, varón, ayúdame. En el libro de Primera de Juan, en su capítulo 1, en su versículo 5, Dios nos habla algo importante que tenemos primeramente que tomar en cuenta. ¿Qué dice la palabra? Dice su palabra en el nombre de Cristo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna ningunas tinieblas en Él. Amén. ¿Ven? Yo tengo una versión, la nueva versión de la traducción actual, la nueva versión, del lenguaje actual. Dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que reflexionar primeramente que la normalidad del cristiano nos lleva y nos tenemos que pensar y tenemos que ver que nosotros somos luz, porque si no somos luz, entonces ¿cómo decimos que Dios es luz y que nosotros estamos en Él cuando vemos que la palabra nos dice que en Él no hay oscuridad? Amén. ¿Sí? Pero vamos a ver, ¿sí? Acabamos de leer este versículo, pero ¿qué nos dice, ¿sí? El versículo 6? Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, la palabra nos habla, ¿sí? Que si nosotros decimos que realmente o proclamamos o hablamos o decimos que tenemos comunión, que tenemos una relación con Dios, ¿sí? Pero caminamos en oscuridad, entonces dice la palabra que somos mentirosos. Mentirosos, amén. Entonces, por ahí nos podemos dar cuenta, ¿sí? El Dios le permitió y nos ha permitido tener experiencias en donde nos hemos dado cuenta que realmente nosotros somos luz y nosotros, ahí lo reconocieron y le dijeron, tú eres un cristiano, ¿sí? Así es, amén. ¿Y por qué? Porque vieron la luz en él. ¿Sí? Él necesitó que alguien le dijera, tú eres cristiano y tienes luz en él. ¿Para qué? Tienes luz en ti. Y te diste cuenta y entonces dijiste, yo tengo luz y no tengo oscuridad. Y Dios respondió. Amén, amén. ¿Sí? Y ahora nos vamos al capítulo 2, Primera de Juan 2,
Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Él dice, si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hasta el 4. Hasta el 4, ¿va? Sí. Ahí está. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, fíjense, ahí nos vuelve a decir, y todavía nos vuelve a decir, o sea, si tú dices que le conoces, pero sabes que no guardas sus mandamientos, no haces lo que él te dice, entonces te vuelvo a decir, eres mentiroso. Santo. La palabra nos está enseñando, o sea, y nos está llevando precisamente a que a través de todo esto nosotros tenemos que ver que la normalidad estaba en nosotros, pero nos tenemos que dar cuenta si realmente está la normalidad. Si ya la perdiste, entonces viene la nueva normalidad, pero no la nueva normalidad, bueno, sí, la normalidad que nos está marcando la situación en la que nos encontramos, el gobierno, el presidente que nos está, pero también viene la normalidad del cristiano, Amén, que es la amén. que nos va y nos sustenta y nos Sí. está llevando a caminos mejores. Entonces, varones, si somos discípulos de Cristo, porque somos sus seguidores, tenemos que llevar en nuestras vidas sus marcas y su carácter. Así es, amén. ¿Sí? Nosotros tenemos que llevar eso es parte de esta normalidad del cristiano. ¿Sí? Ahora nos vamos a Segunda de Pedro, Segunda de Pedro. capítulo 1, versículo 3. Vamos a estarlo leyendo, ¿sí? Pero ahorita vamos a leer versículo 3 y 4. Segunda de Pedro. Está enfrente de Juan, ¿verdad? Sí. Sí, está atrás de Juan. Atrás, ¿verdad? Sí, antes de Juan. Es Pedro y luego sigue Juan. Segunda de Pedro, ¿qué, hermano? Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice su palabra, Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y... 3 4. y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Sí, vemos ahí Gloria a nuevamente Dios. la palabra Sí, amén. o sea, bueno, es la palabra de Dios y no podemos anexarle nada, pero no podemos explicarle más de lo que dice. O sea, realmente nos está llevando y nos dice que realmente tenemos que hacer el bien siempre, Así es. para que la excelencia de la naturaleza divina de Dios habite en nuestras vidas, ¿sí? Para que realmente nosotros podamos ser, precisamente tener el carácter de Dios en nuestras vidas. Y todo esto va aunado a algo, a los dones preciosos del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 5 al 8? 5 al 8 del capítulo 1. ¿De ahí dónde estabas? Sigue, leíste el 4, Ok. sigue el 5, el 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Realmente vemos, una cosa nos lleva a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Entonces realmente nosotros no podemos separar todo eso. Así es. No podemos separar lo que nos lleva a una cosa y luego nos lleva a otra, y luego nos lleva a otra, y luego nos lleva a otra, y luego nos lleva a otra. Al final de cuentas, cuando tú te das cuenta y empiezas a hacer eso, tu normalidad es la normalidad de un cristiano. Empiezas a leer la palabra, empiezas a alabarle, empiezas a glorificarle, tienes tu oración, empiezas a hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Lo que ya sabías, que domingo a domingo siempre nos estaban diciendo y nos siguen diciendo, y en otros días y en otros, cuando tú ya tenemos la oportunidad de no dejar de recibir palabra, porque así a través de este medio, así como a nosotros,
Tú puedes ver lo que le hablan a las mujeres, lo que le hablan a los matrimonios. O sea, ¿por qué? Porque los estás viendo a través de la red. Realmente es palabra y nos siguen guiando y nos siguen llevando, ¿sí? ¿Y qué nos dice el versículo 9? Dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados. O sea, Dios. Así nos dice, primero nos dice que somos mentirosos y todavía, si no lo haces tienes la vista corta, ¿sabes qué? Estás ciego. Sí, amén. ¿Sí? Estás ciego Abre porque tus ojos, te está amén. diciendo, el hermano, o sea, hubo necesidad que él se diera cuenta y le abrieron sus ojos y se dio cuenta porque estaba en esa situación. Llegó a ese momento en donde Dios le suplió, Dios le dio y entonces él abrió y se dio cuenta. Yo soy un hijo de Dios, yo estoy en luz, no estoy en oscuridad, tengo las marcas, tengo el carácter de Cristo en mi vida. Así es. ¿Sí? ¿Y qué nos sigue diciendo el versículo 10? Dice así: por lo cual, dice, hermanos, tanto más procurad hacer, dice, firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que tenemos que elegir. Tenemos que elegir y elegir bien. Amén. Entonces, esta nueva normalidad o esta normalidad del cristiano es lo que nosotros tenemos de tener desde el principio. Es lo que tiene que estar en nuestros corazones. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta realmente, porque eso es lo que está en nuestros corazones. ¿Sí? Si a lo mejor realmente se te ha hecho complicado seguir esto, se te ha hecho difícil, ¿sí? Pero de alguna manera hemos aprendido la nueva normalidad, porque como el hermano decía al principio, no puedes entrar a un Oxxo. Es más, ahora en el banco tienes que sacar cita para poder después ir al banco. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando y todo porque te tienes que cuidar. Si no traes tapabocas no puedes entrar. Y en algunos casos tu edad no te deja, ¿sí? Son situaciones que nosotros tenemos que darnos cuenta, pero en la Escritura también vienen estas ¿cómo podemos decirle? Estas situaciones, estos puntos que vienen, que también nos están diciendo, mira, tú eres cristiano, mira, tienes que hacer esto, tienes que agarrarte esto, tienes que mover esto, para que realmente puedas entender que la normalidad ya estaba en tu vida, ¿sí? Si algo no anda bien, si algo no anda bien es porque a lo mejor te acostumbraste a la normalidad del mundo. Démonos cuenta, varones, démonos cuenta. Dios es una oportunidad que nos está dando hoy para que te des cuenta que realmente nosotros podemos volver a esa normalidad. Si no lo estás en este momento, yo te invito. El hermano tuvo esa experiencia, Dios le dio la oportunidad y él aceptó. Él aceptó y dejó que Cristo, ¿sí?, hiciera y volviera a su nueva normalidad. Y no solo él habla de su familia, de sus hijos, sí, amén, de los que los rodean, ¿sí? Y ¿saben qué? O sea, eso los fortalece, los llena de carácter, les pone las marcas de Cristo en sus vidas. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Tengo dos fórmulas, una está en Santiago y la otra está en Romanos, ¿sí? Son unos versículos hermosos que realmente no podemos, tal vez por el tiempo, no sé si ya nos tardamos mucho, pero ya vamos a terminar. Pero en Santiago 1, 2 y 4 dice su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito sea Dios. Fíjense, yo les invito, si ustedes quisieran leer todo ese capítulo, amén, en serio se van a gozar. Sí, amén. El varón y yo lo leímos el otro día y nos gozábamos tanto de tantas cosas que nos habla, pero lo importante es esto. Sí, en esos dos versículos nos da una fórmula, dice, tu prueba de fe te produce paciencia y la paciencia te produce madurez. Así es. ¿Sí? Y entonces vas a empezar a entender que tu normalidad de cristiano ya existía. Y la siguiente fórmula en Romanos 5, 3 y 4. Igual aquí puedes leer, si gustas, hasta el versículo 11.
y vas a ver que es de gran bendición para tu vida. Romanos 5. Romanos 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, dice, paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sí, entonces aquí igual, la prueba, sufrimiento, paciencia, sí. Y ¿saben qué? Eso nos lleva al carácter de Cristo. Así es. ¿Sí? La nueva normalidad, ¿sí?, la obtuvimos nosotros en el primer momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Así es, en ese momento nosotros adquirimos la nueva Somos normalidad. diferentes. No sé cuántos años tengas de cristiano, no lo sé, pero lo que sí sé es que desde el primer momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, la normalidad llegó a tu vida. Esa nueva normalidad. Amén. Y esa nueva normalidad ahora la tienes que vivir, ¿sí? Pero a lo mejor físicamente, a tu sana distancia, tu tapabocas y todo, pero nos sigue siendo vigente para nosotros. Hay que lavarnos todos los días, hay que purificarnos todos los días en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Hay que taparnos, la Amado, palabra amado. nos dice cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. Así es. Y también, ¿verdad?, la distancia de aquellos que realmente no están ocasionando situaciones adversas a las vidas de todas las personas, ¿sí? Dios también nos dice que tenemos que mantener nuestra distancia a esas personas, ¿sí? Que realmente esa es la palabra que Dios tuvo en nuestros corazones. Esta palabra realmente para mí fue una madrugada, a las 4 de la mañana el Señor me levantó y me puso nueva normalidad. ¿Y qué es nueva normalidad? Dije, pues nueva normalidad, Señor, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo, no, la nueva normalidad es cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Cuando tú me aceptaste por primera vez, yo hice algo nuevo en tu vida. Y en ese momento me levanté y empecé a escribir lo que Dios me estaba diciendo. Y después dije, bueno, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Y también en otro momento me dijo, ahí está mi siervo Juan. Y Dios sabe por qué. Porque realmente Dios tenía algo que nosotros podíamos compartir juntos acerca de esto. Y pues es un placer, hermano. Es un placer y ha sido un gozo que hayamos estado trabajando juntos para el Señor. Amén. Y pues, ¿qué le parece si en esta hora nos cierras con una oración para que nuestros hermanos reciban esta palabra? Amén, gloria a Dios. Tú, el que me estás observando ahí, varón, déjame decirte, quiero terminar con esto. Para todo y tiempo, dice la palabra. Y yo creo que en Eclesiastés dice que para todo y tiempo va, para reír, para llorar, para correr, para hacer tiempo. Pero este es un tiempo que Dios nos ha dado para el ministerio en nuestros hogares. Que tú aprendas a hacer un ministerio en tu casa, orándole y buscándole a Él, para que el Espíritu Santo de Dios fluya. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, Señor, la alabanza, el honor sea a ti, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que estamos aquí en esta preciosa reunión, Señor, que es para tus siervos, para tus varones, para que sean edificados, Señor, para que estén fortalecidos en ti, Señor, que vean que tú eres real, Señor, porque esto no es mentira, Señor. Tú eres un Dios vivo, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que perdona, un Dios que hace misericordia de aquel que clama con un corazón constricto y humillado, Señor. Tú escuchaste mi clamor, Señor, cuando vine y oré ese lunes delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, y tú respondiste prontamente, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo David. Mi socorro viene de lo alto. Bendito sea tu nombre, Señor, porque me socorraste a mí y a mi casa hasta que sobreabundara, Señor, y sigue abundando tu bendición. Gracias por la vida de tu siervo, nuestro líder de varones, Señor. Yo lo cubro, Padre, con tu sangre. Cubro con tu sangre la vida de tu siervo, Señor. Bendícelo, fortalécelo, sigue dándole sabiduría, Señor, para guiar a tu siervo, Señor. Gracias por su vida. Es una bendición el haberlo tenido como líder, Señor. Gracias, Señor. Cubro con tu sangre su familia, su casa, su esposa, su trabajo, Señor, que muy prontamente, Señor, pueda regularizarse esto, Señor, su sueldo, Espíritu Santo. Y, Señor, tú sabes la necesidad de tus siervos. Tú sabes, Padre, por lo que estamos cruzando. Y, Señor, gracias. Gracias porque, Señor, he mirado tu mano. He mirado que eres bueno y eres fiel.
Gracias, Señor, Señor. bendito Sigue bendiciendo tu iglesia, Betania, y cada congregación que te alaba en espíritu y en verdad. Los que estamos ceñidos esperando tu venida. Los que no somos seguidores, sino que somos discípulos tuyos. Somos discípulos, Señor, que hemos decidido, Señor, seguirte a ti. Hemos decidido, Señor, obedecer tu palabra, Espíritu Santo. Señor, guarda nuestras vidas en el nombre de Cristo. Levanta, Señor, a tus siervos si están a punto de flaquear, de desmayar, Señor, a través de este mensaje sean, Señor, avivados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Dios les bendiga, varones. Amén. Y pues, ánimo. Ánimo, siervos. Ánimo. Confíen en Dios. Amén. Él está de su lado. Amén. Jamás. Dios Hasta el bendiga. último día de sus vidas. Gloria a Dios.